Bien, hermanos, vamos a iniciar ahora sí, los que estamos aquí presenciales, pero también a los hermanos que están y se van a conectar en la transmisión. Estábamos teniendo problemas con el internet, pero ya gracias a Dios ya lo pudimos resolver. Nuestro hermano Isaac ahí, el técnico en internet, ahí en fibra óptica, ya lo arregló, y bueno, gracias a Dios, porque ya podemos entonces estar transmitiendo. Hermanos, bienvenidos, hermana Isis, hermana Alba, qué bueno que se conectan, hermanas, están al pendiente, y bueno, al momento de iniciar la transmisión. Hermanos, vamos a iniciar nosotros los que estamos aquí, vamos a ponernos sobre nuestros pies, y vamos el día de hoy a concluir, hermanos, con el libro de Jonás, el libro o el estudio del libro de Jonás. Ojalá que usted lo haya estado aprovechando. Son solamente 4 capítulos, y realmente hay mucha enseñanza a lo largo de este hermoso libro. Así que vamos a leer, hermanos, el capítulo 3, para después leer el capítulo 4 del libro de Jonás. Bienvenidos a los hermanos que se están conectando a nuestro pastor. El día de hoy también se encuentra afuera, nos está pues mirando desde la transmisión. Un saludo, hermanos. Vamos a pues continuar nosotros aquí, hermanos. Vamos a leer juntos el capítulo 3 del libro de Jonás. Y lo vamos a leer alternadamente. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y ojalá que los hermanos que están en la transmisión también puedan estar atentos en sus Biblias en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llevó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios para cantar, y ahorita más adelante leer el capítulo 4 del libro de Jonás. Y le voy a pedir a nuestra hermana Alma, hermana ahí que está cerca del celular. Ya por inercia me siento aquí, hermano. Sí, hermana, ya tiene la bendición de la primera oración. Así que ayúdanos, hermana, a orar para poner ese tiempo en las manos de nuestro Dios, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde noche, Padre, estamos ante su presencia, alabando y glorificando su santo y bendito nombre, Padre. Padre, pues en esta tarde pedimos por este estudio de la Biblia, Padre Celestial, que está en Jonás. Dele palabras al hermano Gabriel por medio del Espíritu Santo. A nosotros denos entendimiento para poder entender, Padre, las cosas ocultas que están en el libro de Jonás, Padre, que muchas veces, aunque lo leemos, no entendemos por sí solos, Padre bendito. Pues te lo pido, Padre, y le pongo todo esto en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios, y el primer canto es el de
La salvación es del Señor. Este canto lo hemos estado cantando precisamente en este tiempo de estudio del libro de Jonás, porque aprendíamos, ¿no?, esta frase que Jonás decía en el versículo 9 del capítulo 2: la salvación es de Jehová. Amén. La salvación es del Señor. Este canto, hermanos, realmente para mí es de mucha bendición. Amén. La verdad que la letra de este canto me hace estar seguro de muchas cosas, y espero que a cada uno de nosotros que lo cantamos, lo cantemos con esa certeza, ¿no?, de que Cristo es nuestra roca y nuestra salvación. Amén. Vamos a entonar, hermanos, otro canto más. Al Cristo, este himno, al Cristo vivo sirvo. Nuevamente, hermanos, al libro de Jonás, y vamos a leer el capítulo 4, en el cual vamos a estar meditando en esta última porción del libro de Jonás. Y vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Ojalá que usted ya lo haya leído de antemano desde su casa, pero vamos a leerlo alternadamente, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida.
Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su maldad. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol dio a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Juntos, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, pueden tomar su asiento. Hermanos, ¿qué porción de la palabra de Dios tan más interesante, ¿no? La que acabamos de leer. Esta porción del capítulo 4 del libro de Jonás. Y la verdad, hermanos, es que debo de resaltar el hecho de que qué magnífico hubiese sido que el libro de Jonás terminara en el capítulo 3, versículo 10. En esa frase que dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué bueno sería, hermanos, que ahí culminara el libro de Jonás, ¿verdad? Sería hasta cierto punto magnífico pensar que hasta ahí culminaría la historia de este profeta llamado Jonás. Pero, hermanos, nosotros nos encontramos con uno de los capítulos más interesantes en el libro de Jonás, que es el enojo de parte de este hombre. Mira, hermanos, yo creo, y estaba pensando, ¿no? Y decía, yo creo que Jonás, hermanos, tenía hasta cierto punto nacionalidad mexicana. Era enojón, hermanos, por naturaleza, renuente. Cuando uno ve a Jonás, la historia de Jonás, como que hasta cierto punto en ocasiones nos identificamos, ¿verdad? Ahora, déjenme recordar, hermanos, lo que hemos visto hasta este momento. Recuerden, en el capítulo 1, hermanos, voy a ser muy breve con esto, vimos acerca de cómo Jonás trató de huir de la presencia de Jehová, de la presencia y de las instrucciones que Dios le había dado a este hombre. Él dice, bueno, Dios le dijo, levántate y ve a Nínive y predica en aquel lugar. Y Jonás voluntariamente hace todo lo contrario a lo que Dios le pide que haga. Dice, el Señor le dice, ve a Nínive, y sin embargo, él va ¿hasta dónde? Hasta todo lo contrario. ¿Recuerdan cuando vimos el capítulo 1? Traté de mostrarles en una imagen, ¿no? Cómo este lugar ahora, pues es lo que conocemos como España, parte de España, y es totalmente contrario a donde estaba Nínive. Y en otras palabras, él quiso huir totalmente dándole la espalda al Señor o a la instrucción que Dios le había dado. Pero vemos cómo Dios había preparado de antemano por lo menos 3 cosas. Preparó una barca, preparó un viento o una tempestad, y por último preparó, ¿qué cosa? Gran pez, que no sabemos si era una ballena, un tiburón. ¿Mande? Un tiburón. Un tiburón, le dijo, ven acá. No, esa es otra canción, ¿verdad, hermano? Pero bueno, no sabemos, hermano, si fue una ballena. Lo único que dice la Biblia que fue un gran pez. Y creo que todos, les decía, o la mayoría de nosotros, nos quedamos con hasta esta parte de la historia de Jonás, ¿no? Que Jonás fue rebelde ante las instrucciones de parte de Dios,
Jonás trata de huir de la voluntad o de la presencia de Dios, y por lo tanto él es tragado por este gran pez, en el cual entonces él está 3 días y 3 noches. Y después de esto, ¿qué es lo que pasa? Capítulo 2, vemos la oración de parte de Jonás. Y les decía, hermanos, que sin duda, y vuelvo a resaltar este hecho, que Jonás, hermanos, no estaba como en ocasiones podemos llegar a pensar, como la película de Pinocho, ¿no? De que vemos a Gepetto ahí adentro de ese gran pez, de esa ballena, con una fogata y toda la cosa bien cómodo. No, Jonás, hermanos, estaba dentro de un gran pez que era verdadero, no era ficticio. Y les decía que hay comentaristas, sobre todo o específicamente Juan Calvino, que él decía que Jonás, en ese vientre del gran pez, experimentó una de las situaciones más difíciles para su propia vida. No era cualquier cosa, hermanos, estar dentro de ese gran pez. Así que, por lo tanto, hermanos, Jonás tuvo que reconocer algunas cosas. Por eso él dice en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me escuchó. Y él entonces comienza a reconocer algunas cosas que Dios había hecho. Y una de las más importantes es aquella que dice, tú me echaste a lo profundo del mar. Tú, dice, preparaste esa gran tempestad. Tú preparaste ese gran pez, tú preparaste todas estas cosas para que yo pudiera entonces aprender lo que es la obediencia. Y aprendimos entonces, hermanos, en la oración de Jonás, pues algunas cosas. Ahora, en el capítulo 3, hermanos, que vimos la semana pasada, resaltaba el punto de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque una vez que Jonás experimenta esta situación dentro de este vientre del gran pez, el Señor le dice, bueno, le manda a este gran pez que vaya a la orilla y vomite o escupa a Jonás. Y les decía, ¿no? Fíjense cómo es Dios, o sea, hasta la orilla. ¿Por qué no lo escupió ahí en medio del mar, ¿no? Hasta la orilla, y ahí lo escupió. Y vimos entonces, hermanos, en el capítulo 3 que nuevamente el Señor le da la misma instrucción que le dio en el capítulo 1, se la vuelve a dar ahora en el capítulo 3 y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive y predica en aquella gran ciudad. Y vimos que a diferencia del capítulo 1, ahora ¿qué es lo que hace Jonás? Se levanta rápidamente y va y predica a esta ciudad. Y dice que él entra por esta gran ciudad en extremo, dice, y que comienza a predicar el mensaje de que de aquí a 40 días Dios traería un juicio sobre o destruiría la ciudad de Nínive. ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos, que nosotros encontramos en este capítulo 3 de parte del pueblo de Nínive? Que se arrepintió. Y veíamos cómo desde el más chico hasta el más grande, desde el más insignificante hasta el más poderoso, se arrepintieron. Y les decía que si en la Biblia hay un gran avivamiento, o lo que nosotros conocemos como gran avivamiento, precisamente es el de Jonás. Porque dice que toda la ciudad, toda la nación de los ninivitas, de los asirios, se arrepintió y se convirtieron de sus malos caminos. De tal modo que entonces concluimos en el versículo 10 que dice que Dios vio esto, que ellos se habían convertido de su mal camino y se habían arrepentido del mal que habían hecho, de tal modo que Él decidió perdonarlos de lo que Él iba a traer sobre esta nación. Ahora, ¿qué nos encontramos, hermanos, en el capítulo 4? ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos en el capítulo 4 del libro de Jonás? Pues el enojo de Jonás. El enojo de Jonás. Miren, hermanos, créanme que cualquier misionero, cualquier pastor, cualquier hombre o mujer dedicada a compartir la palabra de Dios, si fuera a un lugar
Cuba o alguna otra ciudad o pueblo fuera y predicara y mirara la reacción que tuvo Nínive para la predicación de Jonás, de que todos se arrepintieron, créanme, hermanos, que el misionero, el pastor o quien sea estaría sorprendido, agradecido con el Señor, maravillado por lo que Dios hizo con ese pueblo, estuviera alabando al Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Jonás? Se enojó, hermanos. Estaba esperando que lo castigaran. Estaba esperando que lo castigaran. Por eso, hermanos, me llama la atención en gran manera este capítulo 4. Y me llama también la atención, hermanos, que cuando usted y yo leemos el capítulo 4 y comenzamos a ver esa charla entre Dios y Jonás, cuando llegamos al versículo 11, que dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y como que uno se queda, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué continúa de ahí? Como que uno se queda con esa incertidumbre, ¿no? De saber, ¿y qué sigue? ¿Qué más? ¿Por qué se acaba, hermanos, hasta ahí? Ahorita vamos a tratar de dar una respuesta, hermanos, del por qué este capítulo termina tan abruptamente de esta manera, como en una conversación en donde uno calla y ya no quiere dar razones. Entonces vamos a ver ahorita un poco acerca de esto. Hermanos, ¿qué vemos entonces aquí? Vemos el enojo de Jonás, y es importante, hermanos, que llamar su atención con respecto a esto, porque desde el capítulo 3 en el versículo 4, lea por favor lo que se dice, capítulo 3, versículo 4, porque quiero llamar su atención a esto. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, del versículo 5 hasta el versículo 10 no aparece Jonás. Se dan cuenta que hasta el versículo 4 es que se nos presenta el hecho de que Jonás entró a la ciudad y comenzó a predicar, y desde el versículo 5 en adelante se nos narra qué fue lo que pasó con la ciudad de Nínive. Pero no se nos dice nada acerca de Jonás. No se nos dice qué es lo que él estaba haciendo. No se nos dice nada acerca de este hombre cuando todo esto estaba aconteciendo. Es hasta el capítulo 4, hermanos, cuando usted y yo nos encontramos con lo que estaba sucediendo con la persona o el profeta llamado Jonás. Dice que entonces, al ver esto que estaba pasando, Jonás se enojó en gran manera. Se molestó, se perturbó. Ahora, hermanos, ¿por qué cree usted que Jonás se haya molestado tanto con esto que pasó con el pueblo de Nínive, de los asirios? Hay muchas, pero muchas sin duda, especulaciones con respecto a ideas de por qué Jonás se pudo haber molestado. Ya miramos que pues era el pueblo enemigo de ellos, los asirios, la capital de los asirios, Nínive. Pero hay tres, hermanos, que me llaman la atención y que yo quiero compartir con ustedes, porque al leerlas me hicieron mucha lógica o mucho razonamiento del por qué Jonás pudo sin duda haberse molestado al ver que Nínive se había arrepentido. Mire, la primera, hermanos, la primera especulación, no es una verdad, pero es una especulación de que por esto pudo haberse enojado, molestado, tener esta actitud, este hombre llamado Jonás. Es que algunos piensan, hermanos, que Jonás se molestó tanto, se enojó tanto, porque él estaba preocupado por su reputación. Ahora, quizás usted pueda estar pensando, bueno, por su reputación, sí, hermanos, porque, ¿sí, hermano? Como profeta. Mande. Pues como profeta. Exactamente. No se destruye. Porque como profeta, él estaba fallando. La profecía que él estaba dando a este pueblo llamado Nínive
no se estaba cumpliendo y no se iba a cumplir. Y usted recuerda, hermanos, lo que decía la ley de Dios con respecto a aquel profeta que traía una profecía y que no se cumplía. ¿Qué era lo que decía el Señor? Que lo mataran, pero que también lo desecharan. Si quiere, vaya a Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Si lo puede leer ahí. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así es. Por eso, hermanos, probablemente algunos piensan que Jonás se había molestado, enojado tanto porque su reputación estaba en peligro. Porque él como profeta, y recuerde, hermanos, que él ya había cumplido una profecía, o él ya había cumplido su trabajo como profeta. Recuerdan en Segunda de Reyes, cuando Dios lo manda a que predique contra aquel rey malvado, ¿cómo se llama? Jeroboam II, exacto, Jeroboam II, a favor de su pueblo Israel, y cómo él cumple su propósito como profeta de Dios. Y ahora que él va y predica a esta ciudad llamada Nínive, y me imagino yo a este hombre pensando, bueno, si yo profeticé destrucción de aquí a 40 días y no va a pasar, pues entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, ¿cómo voy a quedar yo delante de los ojos de las demás personas? Por eso Jonás probablemente puede ser una de las cosas que lo movió tanto a molestarse y a enojarse para con el Señor. Otra de las cosas, hermanos, que también puede ser una posibilidad o especulación, es que él mismo temía por su propia vida. Hermanos, imagínense, él iba y tenía que regresar ¿a dónde? A Israel. Y estos hombres de Nínive o asirios eran íntimos enemigos del pueblo de Israel. Y ellos, al escuchar de que Dios había utilizado a Jonás, a este profeta, para proclamar un mensaje de arrepentimiento a una nación pagana, a una nación que los había estado asolando por gran tiempo, pues ¿ustedes qué creen que iba a ser el pueblo de Israel, hermanos? Por eso Jonás probablemente también temía por su vida. Y la última, hermanos, de mis especulaciones más importantes con respecto a esto, es que simple y sencillamente Jonás se creía mejor que este pueblo llamado Nínive. Él era judío y obviamente, así como lo vemos también en el tiempo del Señor Jesucristo, vemos que los judíos siempre se creían más que aquellos pueblos paganos, ¿no? Por eso creo que también Jonás sentía esto de decir, bueno, yo soy judío y creo que ellos no merecen la salvación y la misericordia de parte de nuestro Dios. Pero la realidad, hermanos, es que posiblemente estas tres cosas y muchas otras cosas más llevaron a Jonás a molestarse y enojarse en gran manera, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 1. Ahora, lo interesante, hermanos, es que esta historia, o el capítulo 4, no se queda aquí. No se queda solamente en decirnos que Jonás se enojó y que hubo ese gran enojo dentro de su corazón. ¿Sí, hermana Alma? Pues, hermano, viendo aquí en el versículo 22 de Deuteronomio, Ajá. aquí pues había hombres, ¿no?, que decían ser profetas, pero que no iban de parte de Dios. Mas, sin embargo, Jonás sí iba de parte de Dios. Ellos hablaban de Dios, pero no era porque Dios les decía ve, sino que ellos mismos iban, digo yo, no sé si esté bien, que ellos iban a hablar, pero no, Dios no los mandaba, sino que ellos iban a nada más a hablar. No por sé. su propia cuenta. Sí, no sé si esté bien. Sí, pero el detalle con respecto a esto es nomás el hecho de la especulación de que él podía temer por su reputación, por lo que ya se había dicho anteriormente. Iban a tener como uno de ellos. Exactamente, porque él iba a ser contado como uno de
de aquellos que iban por voluntad propia Sí, como y que aquí traían dice. su propio mensaje, no tanto de parte de nuestro Dios. Sí, hermana Berenice. Creo que también a Jonás su enojo fue por falta de fe, porque si hubiera tenido más fe, creo yo, no se hubiera enojado así, porque hubiera dicho, no, pues, aunque no se cumplió, Dios me va a proteger porque yo cumplí con su mandato. Y va a hacer que, no sé, a lo mejor que Dios iba a poner a los hombres que se iban a poner en el barco y iban a contar el testimonio de lo que pasó. Pero pues, Podría estar. o sea, si hubiera tenido la fe suficiente, hubiera pensado así, pues Dios lo protegiera, aunque no se hubiera cumplido lo que se hizo. Sí, sin duda, hermanos, cada una de las cosas que mencionas es correcta. Y por eso le digo que esta es lo que menciono, es una de tantas especulaciones que podrían hacernos pensar el por qué se enojó Jonás. Porque, pues hermanos, como les digo, el enojo, creo yo que cualquiera de nosotros pensaríamos que cualquier misionero, cualquier pastor, cualquier hombre dedicado a compartir la palabra de Dios, se alegraría en gran manera al ver que un pueblo, toda una nación, se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Sin embargo, vemos que en Jonás fue todo lo contrario. Él se molestó y se apesumbró, dice la palabra más específicamente o literalmente, se apesumbró en extremo y se enojó. O sea, se enojó, pero bien enojado. Ay, pues pero hasta bien, la muerte, imagínense. Mande. Hasta la Bueno, muerte. vamos a ver eso, sí. Se enojó en gran manera. Así como no sé, hermanos, ahí pienso en Sí. alguien que se enoja así bonito. Ah, sí. Pero, hermanos, dice que se enojó tanto que este hombre, miren lo que pasó en el versículo 2 y versículo 3. En el enojo de parte de Jonás, este hombre va al Señor en oración y miren lo que dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía antes, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, déjenme darle una recomendación. Por más enojado que usted y yo estemos, nunca ore así. Nunca se acerque al Señor y le ore así. Esta es una de las oraciones, hermanos, más irrespetuosas que encontramos en la Biblia. Esta es una de las oraciones más irrespetuosas que nosotros vemos a lo largo de la historia de la Biblia. Y fue tanto el enojo de parte de Jonás que, imagínense, hermanos, este hombre fue a la presencia de Dios en oración, pero no orando conforme a la voluntad de Dios, sino orando conforme a su propia voluntad. Y tratando sobre todo de justificar lo que había hecho. Porque ¿qué fue lo que la pregunta que él hace en este versículo? No es, dice Jonás, lo que yo decía antes, aún estando en mi tierra. Por eso, dice, por esa razón, Dios, en otras palabras, como decimos por aquí, como Pilatos, para lavarme las manos y echarte la culpa a ti. Por eso yo me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, dice, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, tan enojado estaba este hombre, este profeta llamado Jonás, que él le dice al Señor: mejor quítame, ¿qué cosa? La vida. Mejor me es a mí estar muerto que ver a este pueblo que te está sirviendo, que ver a este pueblo que se arrepiente y que entonces cree verdaderamente en ti. Ahora, me llama la atención, hermanos, que dentro de esta oración que Jonás hace, hay algunas cosas que Jonás reconoce, y son los atributos de parte de Dios. Porque él dice: yo sé con toda claridad que tú eres un Dios clemente
y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, hermanos, lo que Jonás quería era ver solamente a un Dios de justicia. Quería ver que Dios trajera juicio y justicia sobre ese pueblo. No quería ver a un Dios amoroso. No quería ver a un Dios piadoso, misericordioso y lleno de gracia. Sino que lo único que él deseaba ver era un Dios que trajera juicio. Por eso me llama la atención, hermanos, que Jonás hiciera esto y orara al Señor de esta manera, aún reconociendo los atributos de parte de nuestro Dios. Y él dice en el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego mejor que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, es interesante, hermanos, y sería interesante, porque Jonás dice: mejor mátame, en lugar de ver que este pueblo prospere, en lugar de ver que este pueblo te sirva, en lugar de ver que este pueblo realmente te reconozca. Y sería interesante, hermanos, yo me preguntaba un poco esto, porque sería interesante para usted y para mí pensar un poco en cómo ve el Señor nuestras relaciones para con los demás. ¿Cómo ve el Señor nuestras relaciones de, por ejemplo, cuando vemos a una persona que en algún momento nos hizo mal, que en algún momento nos caía mal, que en algún momento me hizo algo, no lo sé, y que después él se arrepiente y le pide perdón al Señor y se vuelve mi hermano, y el Señor lo empieza a prosperar, a bendecir, etcétera, etcétera, pero dentro de mí hay algo que digo, pues, no sé si sea la palabra correcta, envidia, o sea alguna otra palabra, celo. Por eso sería interesante, hermanos, ver qué piensa Dios de nuestras relaciones, porque en Jonás, hermanos, vemos esto. Vemos cómo él se molesta tanto de ver a un pueblo pagano que estaba entonces ahora en correcta relación con Dios, que ahora habían alcanzado la gracia del Señor. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Que sería interesante ver qué piensa Dios de nuestras relaciones para con los demás. Porque mire lo que dice del versículo 4 al versículo 8. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Me llama la atención esta pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y cuál fue la respuesta de Jonás, hermano? ¿Le respondió Jonás al Señor? No. Como dicen por ahí, como podemos pensar, hermano, e imaginárselo. Se volteó y vámonos. Y salió Jonás, dice, de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, dice, ¿qué pasó? Se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el agua al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería nuevamente para mí la muerte que la vida. Hermanos, ¿sabe qué es lo que vemos aquí? Vemos la respuesta de Dios. Si Jonás no quiso hablar con el Señor, Dios sí quiso entonces hablar con Jonás. Dios sí quiso decirle algo a Jonás. Y la primera pregunta que nosotros vemos aquí que Dios le hace a Jonás es: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y yo me imagino esa pregunta, hermanos, en relación a lo que les preguntaba hace un momento. Imagínense cómo Dios mira nuestra relación con los demás y que nos pregunte el Señor: ¿haces tú bien en molestarte tanto
por el bienestar de otros, porque a otros les va mejor que a ti, porque a otros el Señor les está bendiciendo quizás más que a ti. Por eso me llama la atención, hermanos, que el Señor le hace a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y miren lo que dice el versículo 5. Bueno, de antemano nos dice que Jonás no le respondió, sino que por el contrario, él nuevamente le falta el respeto al Señor, se levanta y se va. Y se va, dice entonces, a las afueras de la ciudad. Ahora, me llama la atención también esto, hermanos, porque él se va a las afueras de la ciudad, dice la Biblia, para ver qué acontecía con la ciudad. En otras palabras, algunos piensan, y este es mi pensamiento también, que Jonás, hermanos, estaba aún con la esperanza de que, pensando y diciendo, bueno, a lo mejor Nínive no se arrepintió genuinamente. Estos hombres, tarde o temprano, van a volver a sus malos caminos. Y Dios entonces, ahora sí viene lo bueno, Dios va a traer juicio como yo profeticé. Y dice que él estaba entonces a las afueras, sentado, viendo la ciudad, a ver qué iba a acontecer con esta ciudad. Hay algunos que piensan que fue durante esos 40 días, pero hay otros que piensan que fue después de los 40 días. La realidad es que no lo sé, no lo sabemos, pero la Biblia sí nos dice que Jonás se sentó fuera de la ciudad para ver qué es lo que acontecía con esta ciudad. Si verdaderamente ellos se habían arrepentido, o era que quizás el Señor, si es la voluntad de Dios, vamos a sufrir, pero vamos a sufrir menos que cuando usted y yo no hacemos la voluntad del Señor. Porque en cualquiera de las dos situaciones, si no la hacemos, vamos a sufrir. Pero si la hacemos, en ocasiones vamos a sufrir. Porque decíamos con respecto a eso, ¿no?, que la Biblia no nos promete fuera de sufrimiento, nos promete sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción. Y de hecho, de eso consta la vida cristiana. Todo aquel que considere seguirme, dice el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo y entonces siga. Por eso el libro de Jonás, hermanos, nos enseña esta verdad con respecto a la vida de nosotros como creyentes. Así que, hermanos, ¿tiene algún comentario para finalizar? Ya me pasé casi 10 minutos, pero... Que es lo que me motiva. Así es. Esa frase. La gente ve lo que hacemos, pero Dios sabe lo que me motiva a hacer. Así es, hermano, así es. El hermano Job pues da una respuesta quizás a tu pregunta. Él dice: recorrió solo una calle, la más importante, donde había más gente. Entonces podría ser a lo que estamos comentando, ¿no? Que a lo mejor esa calle o ese día que recorrió pues fue la más importante, donde estaba el rey, donde estaba el rey. Y pues él, al escuchar este mensaje, pues ahora sí lo da a todo el pueblo, vaya, y ya llegó a oídos de todos los que estaban en ese lugar. Pero buena pregunta y buena observación. Muy bien, hermanos, si no hay otra pregunta o algún otro comentario con respecto a esto, le invito a ponerse sobre sus pies para cantar a nuestro Dios y dar los anuncios y orar, para así quedar despedidos. Y vamos a entonar un canto. ¿Qué canto es, Isaac? Gracia y paz. Y así entonces, hermanos, damos por concluidos el libro de Jonás. Ojalá que haya sido de bendición para usted. Le diría que ahorita pasaron para el examen, hermano. Recuerden que le dije que el examen iba a ser el canto de Jonás. No le hizo caso a la palabra de Dios, pero ya no tenemos tiempo, hermano. Así que se salvaron, hermanos, se salvaron. Vamos a cantar, hermanos, este canto. Gracias. Bueno, nos puede tomar su asiento. Vamos a concluir, hermanos, vamos a concluir con este tiempo dando algunos anuncios. El día de mañana vamos a tener nuestro devocional. Yo creo que nuestro pastor ya estará compartiendo el devocional.
a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nos conectamos para estar listos con el devocional. Los jóvenes no van a tener reunión, va a quedar pospuesta para la siguiente semana, ya que pues algunos van a estar o vamos a estar ocupados, entonces va a quedar pospuesta para el próximo sábado. El domingo, hermanos, sí, hay servicios a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Nosotros ya también como misión vamos a tener nuestro servicio solamente una hora, de 10 a 11 de la mañana, y de ahí nos vamos a venir, pues mi esposa y yo nos vamos a venir para acá para estar participando también del servicio en la iglesia, en este lugar. Y pues no olviden, hermanos, estar pendientes, cuidándose, orando por los hermanos que están enfermos. Nuestra hermana Blanca, nuestro hermano Rey David, he estado mirando ahí los mensajes que ha estado compartiendo de él, su esposa Rosina y su hijo Rey David también, ¿no? Davidcito. Entonces seguir orando por ellos, seguir orando por la salud de cada uno de ellos y orar por las peticiones que el miércoles se mencionaron, ¿no? Los hermanos que tienen peticiones, oren, hermanos, pues por ellos. Y también, hermanos, oren porque pues más adelante a lo mejor le pediré nuevamente la oportunidad al pastor de seguir compartiendo otro libro de los profetas menores. Estoy pensando en Zacarías, no sé, a ver qué otro libro de los profetas menores me atrapa, como me atrapó el libro de Jonás, y estaré tratando entonces de compartirlo con ustedes, esperando sin duda que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a orar entonces, vamos a orar. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados, siempre estuvieron alrededor de 11, 12 hermanos conectados también a la distancia, y bueno, en estos tiempos pandémicos, así es la forma de estar reuniéndonos para algunos, y bueno, qué bueno que pueden conectarse y estar atentos entonces a aprender de la palabra de Dios a la distancia, pero también gracias a Dios por ustedes, hermanos, que están aquí y que no nos dejan solos, hermanos, con la pura transmisión, y que podemos participar estando pues aquí físicamente, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para quedar despedidos, y traemos ofrendas o diezmos, los depositamos en el alfolí, y bueno, el día de mañana nos conectamos con nuestro pastor a las 5 de la tarde. Mañana yo creo ya estará viajando de regreso. Vamos a orar por su viaje de regreso también, para que el Señor lo traiga con bienestar. Y le voy a pedir a nuestra hermana Irma si nos puede ayudar en esta última oración, hermano, para quedar despedidos por los diezmos y las ofrendas y por el regreso de nuestro pastor. ¿Sabe, hermano, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a tu casa para aprender más de tu palabra, Padre. Gracias te damos porque hemos aprendido, Señor, que cuando tú nos mandas a hacer algo, debemos obedecer, pero con gozo, mi Señor, mayormente cuando se trata de la salvación de las almas, mi Señor. Te pedimos también, Señor, para que compartamos tu palabra, Señor, con alegría, para que la gente sea rescatada, Señor, del infierno en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, mi Señor. Te pido también, Padre, por el regreso del hermano Alfredo, que lo cuides durante el camino, límpiaselo, Señor, y sé tú el que dirige el volante, mi Señor, para que llegue con bien a su casa, Padre. Te pedimos también, Señor, por las ofrendas que se van a recoger, mi Señor, para que las bendigas, Señor, y se usen para tu obra, Señor. Dinos en paz en nuestros hogares, Señor, y te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues así vamos a quedar despedidos, hermanos de la transmisión. Dios les bendiga, hermana Livia, hermano Lucio, hermano Job, a todos los hermanos que estuvieron ahí conectados. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana.